Vamos a hacer entonces un dibujo en perspectiva cónica y por los puntos de medida. Dibujamos una línea del horizonte. Los puntos de medida nos permiten aprovechar el espacio de la perspectiva al máximo. Vamos a colocar más o menos el horizonte a la mitad del papel y marcamos la posición de las fugas también. Entonces, esta va a ser la línea del horizonte y vamos a girar esto un poco y ahora cogemos el compás y marcamos las fugas de manera que podamos obtener rápidamente los puntos de medida. Entonces, si por ejemplo hago aquí este arco, voy a colocar por ejemplo aquí el punto de vista, un poco lateral aquí. Y entonces tengo que el punto de vista me detecta, cogiendo este arco, aquí un punto de medida. Y ahora tengo que, al coger aquí esta medida, me detecta otro punto de medida aquí. Vale. Bueno, eso quiere decir que desde el punto de vista batido, que está aquí, es como si girara esto 90 grados, está esta distancia del cuadro. Vale. Con lo cual, solo tengo que unir este punto con este y ya tengo la fuga. Y este otro punto con este, y ya tengo ahí la otra fuga. Vale. Bueno, por lo tanto, el objeto que coja, ya sé que las dimensiones las puedo poner sobre el cuadro. Por ejemplo, voy a poner aquí esta medida para la casa. Hago aquí una línea ortogonal. Puedo coger aquí, por ejemplo, la referencia del papel. Digo, bueno, mi casa del dibujo la voy a colocar hasta aquí. Entonces esto debe fugar hacia aquí. Vamos a llamar entonces a esto fuga 1 y a esto métrico 1. Y esto será la fuga 2 y esto el métrico 2. Entonces viene esta dirección hacia aquí y ya tengo el primer bloque. Vamos a marcar, por ejemplo, aquí la posición de la línea de tierra a partir de este vértice, así es más rápido el cálculo. Entonces hacemos una línea horizontal por aquí y ya sabemos que si por ejemplo trabajo a escala 1:100, pues por ejemplo quiero hacer que este lado de la casa tenga 6 metros, entonces solo tengo que coger aquí 6 centímetros, ya que 1 centímetro corresponde en realidad a 1 metro, o sea 100 centímetros. Y la escala ponemos que es escala 1/100, ¿vale? O sea que 1 centímetro corresponde a 100 centímetros, ¿vale? Bueno, pues según eso decíamos que íbamos a coger aquí 6 metros de largo. Entonces vamos a coger mejor 7 metros, 7 hasta aquí. Y las medidas de este segmento se miden desde aquí. Entonces desde este punto trazo esta línea y ya sé que la casa va a llegar hasta aquí. Ahora aquí haré otra vertical y voy a coger aquí, por ejemplo, 4 metros más. Entonces coloco aquí 4 centímetros más, 4. Aquí habíamos cogido 7. O sea que en total el largo de la casa ahí son 11 metros, que aquí en el dibujo aparecen como 11 centímetros. Entonces debe llegar hasta este punto, hasta este y este, ¿no? Y ahora ya puedo hacer ahí líneas verticales y de esa manera ya tengo... Vamos a coger mejor la referencia aquí sobre la línea horizontal de la hoja. Habría que hacerlo con escuadra y cartabón, pero bueno, el trípode me plantea dificultades para hacer eso, entonces lo coloco aquí en la esquina. Entonces tengo aquí 2 verticales, ¿vale? Bueno, una vez que tengo esto, pues ahora cojo las medidas de este lado. Entonces voy a hacer, por ejemplo, que aquí haya una distancia de, vamos a poner, 5 metros, ¿no? Entonces colocamos aquí los 5 centímetros
Y ahora sabemos que todas las líneas que van hacia la fuga 2 se miden con M2. Por lo tanto, al unir M2 con este punto, ya sé que esto mide 5 metros. Igual que esto mide 7 y esto mide 4. Bueno, dibujamos ahora otra ortogonal a partir de este punto. Y ya tenemos que va a llegar hasta aquí. Ahora vamos a coger, sabemos que este punto en realidad me va a servir ahora para medir aquí esta distancia y M1 para esta distancia, las que van hacia aquí, ¿no? Entonces voy a coger aquí, por ejemplo, a partir de este punto, voy a coger ...2 metros. Entonces cojo 2 centímetros, viene desde este punto hasta este, 2 centímetros. Uno con M1, y donde corta aquí la línea ya sé que, o sea, a partir de aquí hacia F1, donde corta aquí ya sé que esto realmente en la realidad mide 2 metros, ¿vale? O sea que siempre mediré estas distancias a partir de las que van hacia F1 con M1, ¿no? Entonces tengo esta línea que va hacia F1 y aquí arriba exactamente igual hacia F1. Bueno, como llega hasta aquí, aquí haré la línea vertical. Vuelvo a trazar aquí, por este punto, la línea vertical y llega hasta aquí. Por último, fugo hacia F2 y ya tengo el bloque de la casa por este lado. Sabemos que este punto de medida sirve para medir estas distancias, ¿no? Por ejemplo, esta venía hasta aquí y esta era de... tenemos aquí, cogíamos con M2 este punto y lo alineábamos y cortaba aquí. Bueno, pues esto eran 5 centímetros, o sea, esta medida era 5, o sea, 5 metros en la realidad, ¿vale? Bueno, ya para concluir, cogemos la medida de este lado, sabemos que todas las que van hacia F2 se miden con M2, entonces alineo este punto del final con M2 y a partir de aquí cojo la distancia. Voy a coger, por ejemplo, 7 metros. Entonces cojo aquí 7 centímetros, tropiezo aquí con el trípode, y ahora alineando el 7 con F1, perdón, con M2, tengo ya que esto en realidad corresponde a 7 metros, porque esta medida desde aquí hasta aquí es 7. Vale, entonces 7 está alineado con M2, entonces esta distancia vale 7. Eso quiere decir que al levantar por aquí una vertical por este punto, pues yo tengo que la base de ese muro es de 7 metros. Vale. Bueno, tengo ya 2 bloques más este añadido y a partir de aquí pues vamos a coger las alturas. Entonces estamos hablando, por ejemplo, vamos a darle un escalón aquí de, pongamos por caso, 20 centímetros. Entonces 20 centímetros, entonces cada 10 centímetros tenemos aquí 1 milímetro. Entonces 2 milímetros ponemos aquí y marcamos aquí la posición de 2 milímetros. Fugamos hacia F1 y va a cortar aquí. Fugamos aquí hacia F2 y va a cortar, vamos a llegar también hasta el final de ese bloque y va a cortar aquí. Por lo tanto, esto viene hacia F1 y viene por aquí hacia F2. O sea que esta es la intersección. Por lo tanto, en la intersección de ambos ya podemos hacer aquí una línea horizontal, vertical, fugar esta línea hacia F1, corta aquí, y aquí fugar hacia F2.
con lo cual ya tengo el entrante ahí para la casa. Vale. Vamos a colocar aquí una columna, entonces cogeremos las medidas aquí. Podemos coger, por ejemplo, que la columna sea de 30 centímetros. Entonces cogemos 3 milímetros. Entonces cogemos aquí, bueno, vamos a coger, por ejemplo, vamos a hacerla más ancha. 10, 20, 30, es bastante ancha, pero bueno, para que se vea mejor, de medio metro, o sea, 50 centímetros, que serían 5 milímetros. Y aquí vuelvo a coger también 5 milímetros. Eso quiere decir que lo que va a F2 se mide con M2, por lo tanto 1 con M2 y corta aquí. Aquí 1 con M1 y corta aquí. Entonces ya sé que la columna viene por estos dos puntos y es de 50 por 50 centímetros, ¿vale? Es una columna muy ancha porque estamos hablando de, bueno, de medio metro, pero bueno. Entonces, por estos dos puntos de intersección, ya que estoy tomando las medidas sobre el plano que pasa por la línea de tierra, que es esto, este es el horizonte. Entonces, por aquí levanto dos líneas verticales, ¿no? Por este punto y por este punto. Bueno, ya sé entonces que la columna viene por aquí. Voy a coger el punto medio aquí para poner un tejado. Entonces hago las dos diagonales y ya sé que el punto medio es este. También podría coger aquí el punto medio desde aquí hasta aquí, coger el punto medio y alinearlo con M1. Donde M1 corte aquí, pues ya sé que este es el punto medio. Pero bueno, lo hice así más rápido. Entonces levanto por aquí una vertical. Y ahora voy a poner un tejado aquí con cierta pendiente. Vamos a hacer que se vea el tejado. Si por ejemplo coloco aquí esta línea, pues ya se va a ver el tejado. Voy a hacerla por ejemplo hasta aquí. O sea que lo estoy haciendo a posteriori. Entonces ahora puedo preguntar cuál es el ángulo de inclinación de ese faldón del tejado, ¿no? Tengo ahí la fuga, ¿no? O sea, realmente cuánto mide. Sabemos que el tejado va a venir por aquí, corta A por el punto medio aquí y ahora unimos con este punto. Como tiene igual inclinación esto que este, porque está dividido a la mitad esto, pues puedo coger esta línea y pasar por aquí esa medida. Entonces necesariamente este faldón fuga hacia ese punto. O sea, debe fugar hacia ese punto. El tejado viene por aquí y aquí va a venir el tejado y va a la misma fuga, por lo tanto corta aquí. Eso quiere decir que aquí termina, ¿no? O sea que ya tenemos las líneas del tejado. Por un lado es esto y luego esta línea oblicua que tiene la misma fuga. Bueno, decíamos, ¿qué inclinación tiene este tejado? Bueno, pues tenemos aquí el punto de vista, desabatimos, queda esta distancia, y ahora tenemos este triángulo, ¿no? Este triángulo de aquí, ¿no? Entonces podemos hacer por el punto de vista una vertical, ¿no? Y ahora, como sabemos que es este triángulo, ya tengo este arco aquí, en realidad coincide al hacer aquí la vertical corta aquí, ¿no? Y ahora tengo que este triángulo es tal que si lo abato, pues V me cae aquí en M1. Entonces, al unirlo con esta fuga, pues ya tengo que esta es la inclinación real de ese tejado, el ángulo alfa, ¿no? ¿Por qué? Porque si realmente recorto este triángulo y lo giro hasta que me corte a esta altura, aquí, pues ya tengo que realmente el ángulo que forma esta línea con el plano horizontal es este ángulo. En realidad lo estoy abatiendo hacia aquí, ¿vale? Con lo cual ya tengo también ahí la altura de, la inclinación de ese tejado, ¿no? Y como quiero poner aquí la misma inclinación para este bloque, entonces marco esta misma dirección y aquí detrás, aquí por este punto, y marco por aquí detrás la misma inclinación, o sea que va hacia la misma fuga, ¿vale?
vamos a hacer que la casa sea simétrica, que este saliente también lo tendría por allá detrás. Entonces, como también lo tendría por allá detrás, pues necesariamente este punto debe coincidir aquí con esta línea de la cumbrera del tejado. Entonces tenemos aquí esta línea, corta aquí, y necesariamente también va a la misma fuga de aquí abajo. Igual que esta va hacia aquí, esta por ser paralela también irá a la misma fuga. Vale. Con lo cual ya tengo los dos tejados, pero me faltaría construir el alero, ¿no? Bueno, ya para concluir vamos a ubicar, por ejemplo, aquí vamos a remarcar bien esta línea para que se vea la que queda al final, esta también, hacia esta fuga, esta por aquí debajo hacia la misma fuga y esta por aquí, hasta aquí. Entonces, si por ejemplo coloco aquí una puerta en vertical, queda por detrás, viene aquí hasta la fuga. La estoy haciendo de forma invertida. Entonces esto, por ejemplo, voy a hacer que corte aquí y aquí fugaríamos hacia F1, ahí detrás. Entonces viene por aquí detrás, levanto vertical, sale de este punto, sale de este, fuga hacia el mismo punto y esto debe fugar hacia F2. ¿Qué longitud tiene la puerta? Pregunto. Bueno, pues esto lo estamos haciendo como hicimos el tejado a posteriori. Vamos a calcular entonces esa puerta. Bueno, pues si prolongamos las líneas hasta la línea esta, esto cae aquí y esto cae aquí debajo, por lo tanto es esta anchura. Esto va a F2, se mide con M2. Unimos M2 que quedaba aquí, unimos M2 con este punto y la puerta tiene esta anchura desde aquí hasta aquí. Estamos hablando de una anchura de 3 metros exactamente. O sea, la anchura de la puerta es de 3 metros. Si ahora corta aquí, esto va hacia F1 y esto también por detrás. Si corta aquí, si quiero cojo este punto con este. Y ahora levantar aquí una vertical, corta aquí detrás, uno ese punto con este. Y vemos que el punto medio está aquí. Puedo hacer ahí una línea que separe dos puertas, por ejemplo, de cristal. Y esto que venga hacia esta fuga. Pues tendría ahí una división de la puerta y aquí detrás ya no se ve este tramo. Bueno, esto pasaría por la mitad. Vale. Remarcamos bien estas líneas hasta este punto y lo mismo por aquí detrás. Esta ya no existiría, esta la marco porque sí que existe. Luego viene hasta este punto, hasta este y hasta este. Bueno, ya tengo aquí todos estos elementos calculados y ahora podría darle el grosor al tejado. Pues por ejemplo decir, bueno, pues aquí voy a marcar pues una distancia igual, ¿no? Entonces, si por ejemplo voy a darle aquí cierto grosor, voy a hacer que esto tenga un grosor, vamos a poner el alero, por ejemplo, de manera que aquí exceda, vamos a poner M1, lo voy a traer por aquí, por ejemplo. Bueno, si por ejemplo lo traigo por aquí, que no sea muy ancho tampoco, entonces me interesa que esta medida de aquí sea igual del otro lado, o sea que lo que exceda por aquí lo exceda también por aquí, ¿no? Bueno, pues como esto va a F2, pues lo mido con M2, por lo tanto el arco viene hasta este punto, desde este punto hasta, aunque me quede por fuera es igual, hasta este punto. O sea que tengo que la medida correspondiente a este segmento, aunque quede por fuera, pues es esta, ¿vale?
Bueno, pues según eso, como ya sé que esta medida en el espacio corresponde a esta, pues aquí haré exactamente lo mismo. Cojo una distancia igual y aquí cuando tenga esta parte del alero, pues también esta misma distancia me va a servir ahora para M1, ¿no? Eso quiere decir que al alinear este punto con este, pues tengo que cortar aquí. Por tanto, a partir de aquí es donde trazo la línea, ¿no? Entonces levanto una vertical y al prolongar esto me corta aquí. Bueno, pues el tejado va a venir hasta aquí, va a venir por aquí, va a cortar aquí, va a cortar aquí detrás, va a cortar aquí detrás. Eso quiere decir que si bajo por aquí una vertical, pues esto es lo que corresponderá al final de esto, si está bien dibujado, ¿no? Pero estamos aquí, ahora también he traído este punto hasta aquí, este punto es el que corresponde aquí, es el que debe corresponder, viene por aquí, a este de aquí, a este, y esto también lo quiero traer hasta aquí. O sea que corta en este punto, fugamos, y ahora este corta en este punto, y cuando corta aquí, fugamos hacia este. Por lo tanto, por este punto fugamos hacia ese. Con lo cual ya tengo la ampliación del alero, pero no es de papel, hay que darle cierta altura. Entonces marcamos aquí la línea final y aquí también. Bueno, pues esto mismo tendría que hacerlo en este tejado, ya no lo repito todo, es algo odioso. Entonces voy a coger la altura. Aquí, por ejemplo, tenemos la altura en verdadera forma, ¿no? Por cierto, la altura aquí, puedo coger esta medida y desde cualquier punto, si quiero desde un métrico o desde este mismo, proyecto esto. Aquí me corta aquí, proyecto la parte superior de la línea aquí y tenemos que la altura de esa puerta real, quitando el escalón que alineamos con esto, que era esto, la altura real es esta, es mucha altura, ¿no? Estamos hablando de escala 1:100. Entonces vamos a ver las 1, 2, 3, 4,5. Entonces vamos a poner esto, por ejemplo, la altura de la puerta como máximo 3 metros y luego podemos poner ahí una ampliación. O sea, eso quiere decir que si alineamos aquí los 3 metros, la altura de la puerta vendría hasta aquí. O sea que realmente la altura de la puerta debería llegar hasta aquí. Luego otra cosa es que tengamos ahí, pues por ejemplo, un adorno hasta aquí, por poner un ejemplo. Pero la puerta realmente donde se va a entrar debe ser algo como máximo 3 metros. Esto. Bueno, por último, la distancia está aquí, está en verdadera medida. Le podemos dar aquí, por ejemplo, 3 milímetros, 30 centímetros o la que queramos y fugamos. Por tanto, corta aquí, levantamos vertical, hacemos aquí esta línea, corta aquí, fugamos, corta aquí detrás a la vertical, fugamos, entonces corta aquí. Bueno, pues esta medida que pasamos para aquí, habrá que fugarla también hacia ese punto, corta aquí y esto corta aquí abajo. Levantamos una vertical y tenemos ya ahí el tejado con todo su grosor, que bueno, parece que es bastante, pero bueno, pues no vamos a hacer más detalles. Esto viene por aquí hasta punto y esto, la parte más saliente, viene hacia aquella fuga hasta aquí, con lo cual queda ya el tejado completo. Y lo que decíamos, pues esto aquí igual fugamos de manera que esta medida que proyectamos sobre F2, de manera que nos cortaba aquí, pues esta medida también la colocaremos a partir de aquí, ¿no? De manera que salga una forma cuadrada. Esto fuga. Ahora tenemos aquí, por ejemplo,
tipo de cosas como son liosas, mejor hacerlo a posteriori. Entonces, si hago aquí esto así, aunque sea aleatoriamente sin saber la anchura total, pues sé que realmente esta medida la debo medir con M2. Entonces, alineo M2 con este punto y cojo aquí, a partir de este punto, la medida real, que era esta, la medida real, y la alineo con M2. Entonces, lógicamente, en el momento en que corta aquí, ya sé que esta medida es la real, ¿vale? O sea que corta aquí. Me interesa esto que hice aquí, pues también, o sea, decía, la medida que cogí aquí, que eran, creo que eran 3 unidades, no eran, parece que son cerca de 5, sí. Bueno, pues esa medida la colocaba aquí, e igual que esta medida desde M2, desde aquí hasta aquí, pues también la medida de la anchura esta, por ejemplo, de aquí a aquí, alineo con M2, y es desde aquí hasta aquí. Bueno, pues la misma anchura que cojo aquí, la coloco aquí, alineo con M2 y corta aquí. Eso quiere decir que el tejado viene por aquí. Por tanto, aquí ya puedo decir que al hacer una vertical, esto corta en este punto. ¿Vale? Y ahora aquí apenas se distingue de la otra, pero bueno, viene por aquí, cortaría aquí detrás e iría a la misma fuga. Y aquí, pues ahora continúa hasta aquí, lo mismo haremos con el grosor para esto, igual que hicimos con esto, ya no lo vamos a hacer porque si no se eterniza el vídeo. Y esto donde corta aquí a esta vertical termina aquí el alero. Dándole también el mismo grosor aquí, cogemos aquí la longitud real y proyectamos, ¿no? Es sobre el alero por aquí detrás, ¿no? Y luego la traemos hasta aquí. Bueno, una vez que tengamos esto ya, fugamos hacia aquel punto. Bueno, esto no debe quedar por debajo, o sí que puede quedar. Bueno, depende porque si hacemos esto aquí y ahora, por ejemplo, proyectamos este punto, al unir con esto, pues sí parece que queda por debajo. Bueno, eso es lo de menos, sería cuestión de calcularlo. Aquí la anchura, igual fugando hacia la misma fuga, y aquí fugando hacia la misma fuga. Y aquí esto llegaba hasta aquí, al final, por ejemplo, hasta aquí. Ya no repetimos el proceso, pero tendríamos lo mismo. O sea, la anchura esta, si la queremos medir con M2, cogemos el punto M2, está aquí, alineamos, y viene desde este punto hasta este. Cogemos aquí los 5 milímetros, alineamos, corta aquí, y entonces ahora ya sabemos que esta es la anchura, ya solo tenemos que fugar hacia F1. Subimos aquí el borde y aquí tenemos ya este detalle. Bueno, por aquí viene esto, por aquí, por lo tanto podemos marcar, si hacemos esa línea, vamos a hacer hacia F2 para que esté, bueno, queda muy alto esto es una altura muy alta. Entonces vamos a colocar aquí, por ejemplo, la posición de una ventana. Entonces, si la colocamos aquí centrada, hacemos aquí las dos diagonales. Por aquí estaría centrada. Y vamos a colocar aquí una vertical. Vamos a aprovechar esta línea y vamos a coger, por ejemplo, aquí este punto. Entonces este punto realmente corta aquí a la diagonal, entonces hacemos por aquí este corte, bajamos por aquí la vertical, ahora ya sabemos que está centrada, ¿no? Y llega hasta aquí. ¿Qué altura tiene la ventana? Bueno, pues la prolongamos desde aquí, corta aquí, o sea, viene desde ese punto hasta este. Por lo tanto, la altura de la ventana es de 2 metros. Grandísima, pero bueno, y está aquí a una altura de, si prolongamos esta medida, de 2 metros de altura también. Pero bueno, aquí esto podríamos bajarlo para que quedara, por ejemplo, a esta altura. Entonces esta altura realmente aquí ya es 1,40 metros. Bueno, entonces aquí sí que estaría mejor y bajamos entonces la ventana hasta aquí.
le damos aquí el grosor del muro. Sabemos que este grosor también se debe medir, como va hacia F1, pues con M1 que quedaba aquí. O sea que bajo esto está el suelo y es esta línea medirla con M1 aquí. Ya no lo hacemos, pues repetir siempre lo mismo. Bueno, tenemos aquí por último ya el grosor de esa ventana que proyectaremos. Y podríamos hacer igual que hicimos aquí para calcular el medio también, que venía por aquí. Aquí este arco tendría que estar más desplazado. Bueno, ya está hecho prácticamente todo lo que sería el cálculo de la casa. Aquí el alero da la impresión de que esto le dimos poco tamaño, ¿no? Porque aquí se ve pequeño, ¿no? Entonces, bueno, vamos a hacer... Esto viene por aquí detrás, por aquí, y debería cortar aquí. Por lo tanto, va a quedar más hacia arriba y esto, pues tendríamos que fugarlo hacia aquí. O sea que, de manera que salga más pequeño, ya que está más lejos. Todo esto lo podríamos calcular, pero... Y esto debe estar alineado aquí con este punto. Y esto hacia ese punto. Vamos a remarcar bien aquí la columna, ya que la columna debe llegar hasta aquí. Eso quiere decir que realmente esta línea existe. Esta también. Las que no existen pues serían estas dos ni estas dos. Y esta también existiría. Y fuga por allí detrás. Y está igual. Bueno, marcamos aquí el detalle este para la ventana. Y aquí el punto medio parece que es intersección de esta diagonal con este de aquí, es esto. ¿Qué pasa? ¿Ya os despertasteis? Bueno, por último, ya que tenemos esto aquí, vamos a concluir con unas sombras y ya terminamos el ejercicio. Entonces, si por ejemplo mantenemos que, vamos a colocar que la sombra de esta columna venga hacia aquí, hacia este punto, eso quiere decir que las fugas de todos los rayos de sol caerán por este plano hasta este punto, de manera que, por ejemplo, vamos a hacer que este punto podemos colocar, por ejemplo, de manera que esta línea, pues por ejemplo, caiga aquí. Si esta línea cae aquí, irá a la fuga y la traeremos por aquí. Vamos a hacerla por aquí. Por lo tanto, la sombra de esta línea sería esta, la de esta línea sería esta y la de esta línea sería esta, ¿no? Entonces vamos a decir, por ejemplo, que la sombra de este punto cae aquí. Por lo tanto, la sombra de esta línea seguirá esta dirección hacia F1 y la sombra de esta línea, no digo el tejado, sino la línea interior, pues iría aquí hacia F2. Con lo cual tendríamos que la sombra de el plano superior de la casa sería esta. Vale. Mientras que la sombra de la columna sería esta. De acuerdo. Eso quiere decir que la sombra de la línea esta pues vendría hasta este punto, pero luego todavía tenemos que hacer el tejado. Y como realmente la sombra de esta perpendicular sigue esta dirección, esto corta a la vertical por este punto por ahí abajo, pues esto irá a la misma fuga, ¿no? Por ahí abajo. Y entonces la sombra de esto irá también a la misma fuga. Eso quiere decir que la sombra del alero será esta. Y saldrá exactamente de aquí. Con lo cual ya calculamos todo este detalle
está detrás de la columna, toda esta sombra, y el sol está detrás del observador, ¿vale? Se ve, ¿no? Bueno, marcamos entonces aquí la posición de toda la sombra que se proyecta sobre la pared. Las sombras es lo más complicado en la perspectiva, junto con los reflejos, si se quieren hacer bien y todos y calculados, pero bueno, si no nos sale alguna, siempre tenemos la opción de hacerlo a ojo. ¿Vale? Entonces esto viene por aquí, pero ojo que es la sombra de esto, ¿no? Entonces este punto, entonces tenemos, por ejemplo, vamos a ver, este punto, vamos a ver alguno que esté perfectamente localizado. Si hacemos una línea vertical, viene por aquí. Vamos a hacer, por ejemplo, la sombra de este punto. Este punto tiene su proyección aquí, fuga hacia este punto, corta aquí, levantamos una vertical, fuga otra vez hacia ese punto. Por lo tanto, este punto, si lo unimos, este lo teníamos aquí, si lo unimos con este, pues vemos que aquí abajo queda la fuga del sol, ¿vale? Bueno, pues la fuga de los rayos solares que vienen hacia aquí, tenemos que la fuga de los rayos solares sería esto. Esto es como si tenemos, por ejemplo, aquí, imaginaros una valla vertical. Vamos a ponerla, por ejemplo, aquí. Pues esta valla vertical, que tendrá aquí varios elementos, por ejemplo, pues debe fugar hacia, las verticales fugan hacia aquí, mientras que los rayos solares vienen hacia Fs. Por lo tanto, la sombra de esta línea será esta. La sombra de esta de atrás será esta, ya que viene desde este punto hacia Fs y corta aquí. Entonces ahí tendríamos la sombra de esa valla, ¿vale? Por poner un ejemplo. Pues la valla vendría por aquí y su sombra vendría por aquí. Esta es la sombra del pasamanos este. Bueno, pues esa sería la técnica que estamos haciendo, pero calculamos ahí ese punto para saber dónde quedaba Fs, ya que esto lo cogía aleatoriamente al principio, la posición del Sol, ¿no? Entonces, una vez que tengo este punto y lo proyecto hacia Fs, pues necesariamente este punto corta aquí detrás, debe cortar siempre por dentro de esto, no puede, bueno, puede cortar por fuera aquí, ¿no? Si hacemos, por ejemplo, otro punto, por ejemplo este, tiene la proyección aquí, fugamos, levantamos vertical y fugamos otra vez, y esto va hacia Fs. Por lo tanto, como corta aquí, la sombra del alero vendrá todo por aquí hasta aquí. Vale. Y también se debe proyectar, si levantamos una vertical, aquí, sobre este punto. Al levantar una vertical cae aquí. Por lo tanto, la sombra de esta línea será una paralela que va hacia aquel punto. O sea que esta será la sombra del alero sobre el muro este. O sea que será todo esto. Vale. Todo esto por debajo, por supuesto que quedará todo en sombra. Los dos planos de la columna, uno tendrá más luz que otro, ¿no? Este tejado también se proyectará la sombra aquí dentro, luego hay que calcularlo. Y teníamos que la sombra de esta línea era esta, ¿no? Y ahora la sombra de esto viene hacia aquí. Entonces corta aquí la puerta, levantamos por aquí y aquí fuga hacia Fs. O sea que corta aquí la puerta, levantamos vertical y esto debe fugar hacia F2. Y esto hacia, al unir este punto con este, es una fuga nueva, que por supuesto, como está sobre un plano y es una línea que sigue esta dirección, seguirá esta misma, si esta y esta tienen la misma fuga, ¿no? Entonces viene por aquí, vertical, por aquí y por aquí. Eso quiere decir que ya podemos saber con precisión que la sombra de la puerta es esta. Todo por aquí y por aquí. Podríamos remarcar aquí pues, los oscuros para los entrantes, pero bueno, en principio nos interesaba solo sacar las sombras de los elementos, ¿no? Entonces viene por aquí y ahora, por ejemplo, este punto tiene la proyección aquí.
la proyección sobre el suelo, fugamos hacia FV, corta aquí, levantamos una vertical, corta aquí. Por lo tanto, la sombra de este punto es este y la sombra de esta línea será una paralela hacia aquella fuga de abajo. Pues todo esto quedará en sombra. Esto también quedará todo en sombra. Y remarcamos aquí la línea esta. Recordamos que ya es una cuestión de dibujo artístico, ya no entra dentro de este tipo de cálculos, que los entrantes tienen más oscuridad, o sea que ahí en el entrante se cabría tonos más oscuros, ¿no? Pero bueno, ya digo que no es objeto de esta materia. Entonces esto también aquí detrás de la columna, para separar la columna, y aquí tendríamos más oscuro, y según entramos dentro, pues esto viene por aquí. Y ahora hay que calcular dónde sombrea aquí, por ejemplo, esto. Entonces, como esto viene por aquí, corta aquí, unimos con este punto y tenemos que la sombra que se proyecta sobre este lado de la casa será esta, ¿no? Pero esto continúa por aquí, por lo tanto, se proyectará hacia la misma fuga, por aquí con la misma dirección hacia la misma fuga, ya que son paralelas, ¿no? Por tanto, la sombra que se proyecta de esto aquí, aunque teníamos esto en luz, pues ahora tenemos que esta se proyecta aquí abajo, ¿no? Hasta aquí. O sea que acaba por cubrirlo todo, ¿no? A veces excusamos hacer cálculos que luego nos van a tapar otro cálculo lo que calculamos, ¿no? Como es este caso. Eso quiere decir que la sombra viene por aquí. Vale, pues todo eso quedará en sombra dentro de... Y esto fuga hacia este punto, por lo tanto aquí ya no se ve, pero donde corta aquí levantamos una vertical y aquí bajamos esta hacia aquí, o sea que viene por aquí y unimos con esto. De hecho, esta línea va a una fuga y esta va a la misma, con lo cual excusábamos hacer aquí nada. Esto corta aquí, fuga hacia F2 y ya tenemos que la sombra de ese detalle se proyecta aquí abajo según estas líneas, ¿no? Bueno, tendríamos ya prácticamente todo. Nos quedaría, por ejemplo, sobre esta columna lo mismo. Tenemos este punto, esto fuga hacia FV, corta aquí, levantamos una vertical y esto hacia FS, corta aquí. Por lo tanto, la sombra de la columna viene por aquí y debe fugar hacia ese punto. Si ahora cogemos otro punto, por ejemplo este, pues este punto, por ejemplo, se proyecta aquí, fugamos hacia FV, corta por aquí y vemos que ese punto cae aquí. Por lo tanto, la sombra de esta línea, como ya es la que sube, pues viene desde este punto hasta este, ya que aquí calculamos la sombra de este punto. Entonces tenemos la sombra de este punto, repetimos, viene por aquí, fuga hacia FV, levantamos una vertical, cae aquí. Bueno, esto si es la continuación, pues esto del alero pues debe llegar hasta aquí. ¿Hasta dónde llega? Pues debe llegar hasta FS. O sea, debe llegar hasta este punto. Entonces aquí lo que habría que unir, aquí no está preciso, aquí habría que unir, tenemos este punto, que es este, habría que unir ese punto con este. O sea, eso quiere decir que esto es poco preciso, ¿no? Entonces repetimos, esta línea a la continuación llega por aquí hasta aquí. Este punto tiene su sombra, este tiene su proyección aquí, levantamos por este punto una vertical y esto ahora fuga hacia FS. Bueno, claro, la clave es que queda más lejos, queda más hacia aquí. O sea, si unimos este punto con FS, corta aquí a esta línea, corta aquí a esa línea, por lo tanto uniremos así y esa es la sombra que nos queda de esto, ¿no? Bueno, como ahí hay mucha línea, lo que podemos hacer es borrar todo y partir de cero. Entonces, repito, o sea, esto va hacia FV, corta en este punto, levantamos una vertical, es esta vertical, y este punto va hacia FS, corta aquí. Y por tanto, la sombra de este punto es la sombra de esta línea es una paralela hacia F2, y ahora este punto, la sombra de esto, como termina aquí, unimos ese punto con este. Con lo cual ahora ya sabemos que la sombra de esta columna es esto. Y viene por aquí.
y a partir de ahí pues hay luz. Eso quiere decir que a partir de aquí habría luz. Podríamos ir borrando líneas porque con tanta línea, mismo por aquí. Por tanto, aquí remarcaremos bien por dónde viene la columna y detrás de la columna más oscuridad. Bueno, vamos a ir ya terminando, esto ya lo teníamos y ahora la sombra de la casa queda por detrás. La sombra de esto habría que ver también dónde cae, entonces hacemos esta línea, tiene la proyección aquí abajo, fugamos, esta línea corta ahí detrás y por lo tanto ya queda también detrás. Bueno, y ahora habría que proyectar esto, lo mismo, esto tiene la proyección aquí, fugamos hacia FV quedaba ahí, entonces viene por aquí, o sea la sombra de este punto cae aquí, cae muy abajo, tendría que estar como este, bueno, este también puede caer muy abajo, esto luego viene por aquí, normalmente esto cuando viene por aquí, si esto termina aquí detrás, pues esto hay que subirlo un poco y a partir de aquí es donde viene, lo que pasa que claro, al prolongarse esta línea y prolongarse aquí el punto, o sea que normalmente la sombra sobre una columna hace esto, de repente el tejado proyecta aquí la sombra, ¿no? Y ahora a partir de aquí, si este vértice queda más hacia aquí, pues llega hasta este punto, ¿no? Eso quiere decir que donde corta aquí habrá que unir con ese punto, ¿no? Y a partir de aquí, pues como tenemos la sombra de esto, será una paralela. Es que esto es lo que viene quedando, pero como esto queda más hacia aquí, entonces queda de otra manera, ¿no? Bueno, ya para concluir vamos a hacer, esto tiene aquí la proyección, va hacia FV aquí, y esto va por aquí detrás, también queda detrás. El punto este, por ejemplo, tiene su proyección aquí, va hacia FV, corta aquí, levantamos una vertical y aquí va hacia FS. Por lo tanto, corta aquí. Eso quiere decir que la sombra de esa línea es esta. Viene por aquí. Y la sombra de este punto viene hacia FS, aquí, corta aquí. O sea que termina aquí. Y la sombra, decíamos, por ejemplo, de este punto viene por aquí hacia FV, corta aquí, levantamos una vertical y aquí va hacia FS, por aquí. Bueno, no vamos ahora a calcular cómo se proyecta sobre esto, entonces corta aquí, fuga hacia ese punto, esto debe también, este punto donde se proyecta, pues se proyecta aquí hacia FS, o sea que cortará aquí, la sombra de este punto es este y entonces la sombra de esa línea será una paralela. Eso quiere decir que el alero viene por aquí, todo. Bueno, y como esto terminaba aquí, pues habrá que unir este punto con este. O sea que tenemos este tramo y luego esto. Y ya concluimos porque ya digo que se está alargando mucho esto. Entonces decíamos que venía por aquí. Y esta es la sombra que proyecta sobre este plano. Si esto lo prolongamos, necesariamente cortará donde corte aquí esta línea, ¿no? Donde corte aquí esta línea que va hacia F2, ¿no? O sea que viene por aquí, corta aquí, al final de este plano que decíamos que cortaba aquí, ¿no? Pues todo esto lo ponemos todo en sombra, todo por aquí debajo. Ya sabemos que es más oscuro ahí al lado del objeto, lo mismo por aquí, al lado del tejado y lo mismo por aquí. Podemos diferenciar aquí y lo mismo aquí, todo. Lo mismo por aquí. Bueno, pues ese sería el cálculo de sombras. Habría que ver si realmente quedan cuestiones por ahí y ya podríamos también, pues incluso aquí, remarcar aquí ya zonas de luz, como hay tanta línea, ya
todas estas líneas pues casi lo que hacen es dejan poco claro el dibujo, entonces las podemos quitar. Y lo mismo estas de aquí de la casa. Bueno, así sabemos un poco por dónde irían mejor las luces y sombras, ¿no? Bueno, una vez que tenemos esto ya, vamos por último, esto iba hacia aquella fuga, hasta aquí, venía por aquí, este oscuro también se proyectaba todo por aquí, esto iba hacia aquella fuga, y aquí decíamos que íbamos a incidir en los oscuros para el entrante, lo mismo por aquí, y esto que fugaba hacia la fuga simétrica del anterior, con lo cual venía todo por aquí, incidiendo más intensamente también en la zona cerca de la intersección de los dos planos, y lo mismo por ahí detrás, ¿no? Pues esto llega hasta este punto, entonces marcamos bien por dónde viene la línea para diferenciarla de lo que está detrás, que ahí todavía no está muy claro. Lo mismo está de aquí atrás y lo mismo está de aquí. De manera que calculamos también aquí el oscuro. Aquí podríamos proyectar también, hacer los oscuros para la ventana, pero bueno. Entonces darle aquí unos tonos. Y lo mismo aquí. Entonces, como la luz incide desde arriba, pues este plano, por ejemplo, tendría más claridad que este, ¿no? Entonces, este se podría oscurecer un poco, ¿no? Y lo mismo digo para esto, ¿no? Por poner un ejemplo. O sea que siempre los planos horizontales tendrán más luz que estos planos verticales, ¿no? Con lo cual los verticales se podrían oscurecer ligeramente, ¿no? Pero ya sabemos que no es zona de sombra, ya que ahí también da la luz, ¿no? Pero este plano, pues como este, también más claro que esto. Si de repente la puerta si el suelo es algo reflectante, pues esto se reflejará aquí con igual medida, ¿no? Lo mismo por ahí detrás, lo mismo este detalle de la puerta, ¿no? Lo mismo esto, lo mismo el oscuro este. Pasa que en zona de luz no se suele apenas representar la oscuridad, ¿no? O sea, no se apenas aparece el reflejo, ¿no? Pero bueno, vamos a marcarlo un poco. Y la sombra también habría que hacer el reflejo de la sombra. Lo que quiero decir es que, bueno, es un efecto de... Pero por supuesto no son sombras, sabemos que ahí hay luz, ¿vale? Entonces, como no tiene mucho contraste, lo que sí se podría pues remarcar allí las partes que queramos resaltar, darle más oscuro, y si no tenemos un lápiz más blando para hacer oscuros, siempre podemos coger un poco de tinta para que se vea más claro. Es decir, por ejemplo, esta línea quiero resaltar el oscuro, pues marco por ahí. Lo mismo esta, por ejemplo. Lo mismo, por ejemplo, por aquí, por aquí. Lo mismo, a lo mejor el entrante para la puerta, o esto, ¿no? Por aquí. Pues allí donde el lápiz no llega, pues siempre puedo aprovecharme un poco a lo mejor de un rotulador, ¿no? Por ejemplo, para el oscuro ahí detrás, para esta ventana, ¿no? El oscuro por aquí, por aquí. Mismo, por ejemplo, por aquí. Esta línea no existiría, la hicimos solo para el cálculo.
Esto también tendría más luz que esto. Bueno, aquí habría que hacer los detalles todos de las tejas si queremos hacerlo un poco bien, pero bueno, no lo vamos a hacer, pero todos estos detalles de las tejas que estarían alineadas todas por aquí hacia aquel punto, pues habría que ir marcando todas por aquí. Y también todas estas líneas que se verían en general, la primera, la segunda, etcétera, la tercera, la cuarta, la quinta y así todas. Marcando también aquí la posición de todas, ¿no? Entonces, bueno, por lo menos marcar las primeras, que son las que a lo mejor se verían, y dejar insinuado, por ejemplo, también aquí, por ejemplo, el oscuro de por lo menos las primeras, ¿no? Y marcando por aquí, y marcando también por aquí estos tonos de, sobre todo, las que se ven al principio, ¿no? Entonces marcaríamos todo por aquí, el oscuro. Vale. Las tejas siempre deben sobresalir un poco respecto a esto, para que no dejen caer las gotas por encima, ¿no? Encima de la madera o lo que sea esto, ¿no? Esto sobresale aquí respecto al bloque de atrás. A ver, entonces este plano era el mismo que este, vale. Digo si ahora nos habíamos equivocado. Siempre debe sobresalir esto. Y aquí pues también, esto llega hasta aquí, pues aquí también habría que marcar todas las tejas hacia aquella fuga. Hasta llegar ahí al final, ¿no? Y aquí arriba en el alero pues también remarcar en la parte superior aquí de lo que se llama la cumbrera, o sea, aquí la intersección de las tejas con ese plano del final, ¿no? Pues, por ejemplo, habría que hacer más oscuro, como decíamos, para la zona entrante, ¿no? Aquí también para la zona entrante, ahí para el oscuro de atrás todavía más intensidad. Aquí para este entrante igual. Bueno, ahora ya sería una cuestión de dibujo artístico, ya no voy a entrar en esto porque solo estábamos con el tema geométrico nada más. Ahora ya es objeto de otras materias. Vale. Bueno, no sé si hay dudas sobre esto, ¿se entiende? El reflejo de esto quedaría por aquí abajo, el reflejo de esto también viene por aquí. Esta línea, pues ahora subía por aquí la sombra. Y ya que tenemos aquí cantidad de líneas, por último podemos marcar aquí una cera. Bueno, y lo mismo, por ejemplo, que llegue hasta aquí, por ejemplo, hasta aquí. Recordamos que si queremos que tenga la altura de la cera es esta. Y si queremos que tenga la misma medida, pues ya sabemos, esta medida va hacia F1, la mide este punto. Entonces, este punto de aquí a aquí unimos y realmente es la medida que podríamos proyectar aquí si queremos coger esta medida también aquí, ¿no? Pero vamos, quiero decir que esta medida, bueno, está en una posición oblicua, pero siempre la podemos medir con los puntos de medida, ¿vale? Entonces, lo digo, por ejemplo, para esta distancia. Si aquí es igual que esta, pues tenemos que la cera es igual de grande. Podríamos aquí, por ejemplo, terminar en un arco. Pues, hacer aquí un arco tangente y por aquí igual. Aquí lo traeríamos por aquí. De manera que esto sería una vertical. Y entonces podríamos cerar por aquí también la cera, es decir, y pues llega hasta aquí. Aquí vamos a poner la valla esa. Y las sombras de estos elementos todos que iban todos hacia aquella fuga, de manera que se proyectaba la sombra ahí, fugando todas hacia FV que quedaba aquí. Bueno, ¿alguna duda sobre esto? No hay dudas.
Podemos quitar las líneas, ya que tanta línea se presta confusión. Aquí podríamos quitar también todo esto que se estropeó bastante, tanto pasar la regla y pasar. Por aquí detrás pues igual. Bueno, decía, ¿hay alguna duda o está todo claro? Se proyecta aquí, el oscuro de la puerta pues también. Esto, la sombra venía por aquí, la que se proyectaba, todo por aquí. Esta sombra venía por aquí. Esto era zona de luz. Esto era zona de sombra que iba hacia F2. Por lo tanto, aquí habría que sombrear todo. También era la zona de oscuridad por ahí detrás. La columna venía hacia FV también por ahí. Y salía de este punto con más nitidez y más fuerza. Y por aquí detrás también. Y esto saldría también con más nitidez y más fuerza de este punto. Es decir, que a partir de ese punto habría que marcar bien ahí la zona de luz. O sea que venía por aquí la sombra del tejado y luego esto salía aquí con nitidez hacia esa dirección. Bueno, y decíamos también esto tenía más luz, los planos horizontales tenían más luz, con lo cual, aunque esto sea reflexión del oscuro, podemos quitar ahí un poco de claridad y dejar solo el reflejo un poco por aquí. Pero bueno, es zona de claridad. Aquí también más contraste aquí para el entrante, más contraste para el entrante. Lo mismo aquí. Y aquí igual. Esto debe fugar hacia el mismo punto, o sea que si habíamos calculado este punto, que no parece que va a la misma fuga, quiere decir que deberemos ampliar aquí un poco el oscuro. Y aquí podríamos diferenciar este plano de este. Si incide la luz más ortogonalmente en este que en este, pues este sí que se podría oscurecer ligeramente, ¿no? Decíamos también que este era más oscuro, por ejemplo, que este, ¿no? Bueno, pues dejamos aquí el cálculo de sombras de esta figura y el cálculo de los detalles de la perspectiva. Revisamos a ver si falta algo. Tenemos la sombra de esto, de la columna, la sombra del tejado, la sombra de esto, el reflejo de esto, la sombra de la ventana. Podríamos remarcar zona de mayor contraste, por ejemplo, por aquí y por aquí. Por aquí también. Y lo mismo aquí para la ventana. Marcando aquí más contraste. Y para la parte de abajo de la ventana, pues también. Y lo mismo aquí también podríamos marcar pues más intensidad para esos oscuros. Y lo mismo por aquí. Por aquí, por lo menos remarcar las primeras, insinuar. Bueno, lógicamente si esto lo hubiéramos hecho solo artísticamente, pues hubiéramos tardado mucho menos, ¿no? En el momento en que tenemos que hacer esto calculando es cuando perdemos muchísimo tiempo. Pero tiene la ventaja de que sabemos que con certeza si lo hacemos bien, pues en realidad la sombra que hagamos va a ser más real porque realmente es conforme a la realidad, ¿no? Cosa que si lo hacemos a ojo, pues esa realidad no se da. Con lo cual, si queremos hacer un dibujo real calculándolo, pues deberemos al menos calcular las sombras, ¿no? Porque si no, va a salir de una forma aproximada y no
no es acorde con la realidad, ¿no? Entonces, siempre propongo que se intente hacer por lo menos intuitivamente el cálculo, por lo menos aproximado, las cuestiones claves, ¿no? Y una vez ya que tenemos las cuestiones claves, pues podemos hacer lo demás de forma artística, pero los cálculos deben ser hechos de forma técnica, porque si no lo estamos haciendo fidedigno el dibujo, ¿no? Entonces la clave es que tenga siempre esa conformidad geométrica, ¿no? Ahí donde, si dejamos irregularidades en los oscuros, realmente estamos diciendo que el tejado pues está mal construido, tiene alguna. Lo normal es que tenga oscuros, un tono oscuro más o menos igual, ¿no? Pero bueno, ya digo, habría mil cosas más que tocar, pero lo vamos a dejar aquí. También habría que marcar a lo mejor más intensidad aquí, o por lo menos tenemos el oscuro que se proyecta y luego podríamos hacer para el cristal, por ejemplo, un degradado, como que está reflejando un poco del paisaje hacia arriba, ¿no? Bueno, pues lo dejamos aquí entonces.